A los pies del lugar más sagrado del catolicismo, donde se alza majestuosa la Basílica de San Pedro, se esconde un mundo que pocos han visto. Un mundo de piedra, silencio y memoria. Bajo las losas de mármol, bajo los altares dorados, bajo el bullicio de miles de fieles, existe un cementerio del pasado, una red de pasadizos, tumbas y secretos. Este lugar, oculto durante siglos, es el corazón silencioso del Vaticano, una máquina del tiempo subterránea que nos revela las profundidades de la historia y la fe. ¿Qué hay realmente bajo el Vaticano? Para descubrir lo que yace bajo el Vaticano, hay que retroceder casi 2000 años, hasta los días convulsos del Imperio Romano. En la ladera del Monte Vaticano, en las afueras de la antigua Roma, existía un cementerio pagano. Allí, entre mausoleos de piedra, urnas funerarias y nichos, los romanos enterraban a sus muertos. Era la Necrópolis Vaticana, un campo sagrado al que solo los ricos y las familias prominentes podían acceder. Las familias patricias competían por erigir los mausoleos más elaborados, verdaderas obras de arte funerario que hoy nos hablan de sus vidas y sus creencias. No muy lejos de esta necrópolis, se levantaba el circo de Nerón. En este estadio sangriento, durante la feroz persecución a los cristianos en el siglo I, se cree que fue martirizado Simón Pedro, pescador de Galilea, discípulo de Jesús. La tradición cuenta que fue crucificado cabeza abajo, pidiendo morir de esa forma por no considerarse digno de morir como su maestro. Posteriormente, fue enterrado en ese mismo cementerio, junto a una simple tumba señalada por una inscripción rudimentaria. Con el paso de los años, aquel sepulcro se convirtió en un lugar de peregrinación para la naciente comunidad cristiana. En el siglo II, un sacerdote llamado Gallo escribía que podía señalar el trofeo de Pedro, un pequeño monumento o edículo que marcaba la tumba del apóstol. Era una pequeña estructura construida contra un muro rojo, una especie de altar primitivo, que servía de punto focal para la veneración. El emperador Constantino, cuya conversión al cristianismo marcó un punto de inflexión histórico, ordena la construcción de una basílica monumental para honrar a Pedro. Fue una decisión audaz y de enormes proporciones. Pero construirla significaba arrasar parte del cementerio. Lo que hicieron fue único. En lugar de destruir la necrópolis por completo, los ingenieros de Constantino nivelaron el terreno cuidadosamente, rellenando las tumbas paganas con toneladas de tierra y escombros, creando así una plataforma gigantesca. Sobre esta base, cubriendo la tumba del apóstol sin destruirla, se erigió la primera basílica de San Pedro. La tumba de Pedro quedó, intencionalmente, justo debajo del altar mayor, convirtiéndose en el epicentro espiritual y físico de la nueva basílica. Era una declaración de fe monumental, un puente entre el pasado romano y el futuro cristiano. Para garantizar que la tumba de Pedro quedara exactamente debajo del altar mayor, los constructores constantinianos realizaron un asombroso trabajo de ingeniería. Movieron una cantidad masiva de tierra y nivelaron un terreno irregular, demostrando un nivel de planificación y ejecución que sigue asombrando a los expertos modernos. El peso de esta gigantesca plataforma ayudó a preservar las estructuras subterráneas, creando una especie de cápsula del tiempo que solo sería abierta mucho después. Durante más de 1000 años, esa tumba permaneció oculta, envuelta en las profundidades de la basílica. Ni siquiera los papas sabían con certeza si aún estaba allí, o si su ubicación exacta se había perdido en la bruma de la historia. En 1939, al morir el Papa Pío XI, su sucesor, Pío XII, decide que desea ser enterrado lo más cerca posible de San Pedro. Pero hay un problema: nadie sabe exactamente dónde está la tumba. Así, casi en secreto, en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial, comienzan excavaciones arqueológicas bajo la basílica. Fue un trabajo delicado, peligroso incluso. Todo debía mantenerse en secreto para evitar filtraciones y escándalos. Lo que encontraron asombró al mundo. A unos 10 metros bajo el suelo, surgió una ciudad de los muertos. Mausoleos decorados con frescos, inscripciones latinas y griegas, mosaicos vibrantes y símbolos cristianos escondidos entre decoraciones paganas. El mármol de los sepulcros brillaba aún, como si llevara siglos esperando ser redescubierto. Los arqueólogos se toparon con un laberinto de corredores, pasajes y cámaras funerarias perfectamente conservadas, ofreciendo una ventana sin precedentes a las prácticas de enterramiento romanas y a la vida cotidiana de sus habitantes. Descubrieron entierros de personas comunes junto a monumentos suntuosos de familias adineradas, lo que demostró que el Monte Vaticano era un lugar de descanso para un amplio espectro de la sociedad romana. Entre los hallazgos más conmovedores,
se encontraron nichos con restos de niños, pequeños sarcófagos y objetos personales que acompañaban a los difuntos en su viaje final. Uno de los sectores excavados, llamado Sector P, reveló una estructura humilde pero especial. El famoso muro rojo aún estaba allí, y contra él, un pequeño monumento funerario. Dentro de una cavidad en ese muro, los arqueólogos encontraron restos óseos, envueltos en un fino paño púrpura con hilos de oro. Junto a ellos, una inscripción en griego, Petroseni, Pedro está aquí. Los huesos pertenecían a un hombre robusto, de unos 60 o 70 años, que había vivido en el siglo I. Aunque faltaban los pies, coincidiendo con la leyenda de que fue crucificado boca abajo y le cortaron los pies para retirarlo del madero, no había duda de que estaban ante algo extraordinario. En 1968, el Papa Pablo VI anunció públicamente que, según todas las evidencias, los restos pertenecían a San Pedro, una afirmación que resonó en el corazón de millones de fieles en todo el mundo. La Iglesia, sin embargo, había hablado. Pedro había sido hallado, y su tumba, el punto de origen de la basílica, finalmente había sido revelada al mundo. En el nivel superior de las excavaciones, se encuentran las grutas vaticanas. Allí reposan decenas de papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II. También hay reyes, reinas y cardenales enterrados en criptas de mármol y granito, entre columnas y esculturas. La Capilla Clementina, situada justo detrás del altar mayor, se considera uno de los lugares más sagrados de toda la basílica, pues es el punto directamente sobre la supuesta tumba de Pedro. Los pasillos de las grutas son un testimonio visual de la sucesión papal, una galería subterránea donde la historia de la Iglesia se puede recorrer a través de los siglos, desde sarcófagos antiguos hasta los más modernos mausoleos. Es un lugar de profunda reverencia, donde los peregrinos pueden rezar cerca de sus líderes espirituales, en un silencio solo interrumpido por el eco de sus propios pasos. Hoy, solo unos pocos pueden descender a la necrópolis. Las visitas están estrictamente controladas, limitadas a no más de 12 personas por grupo. Se desciende por pasadizos estrechos, en penumbra, acompañados por un guía del Vaticano. No hay fotografías, no hay teléfonos. Solo historia, humedad y silencio. Este control estricto no solo protege el delicado entorno arqueológico, sino que también contribuye a la atmósfera de solemnidad y respeto que envuelve el lugar. La experiencia es íntima, casi espiritual. Dicen quienes han estado allí que hay una sensación difícil de describir. Un escalofrío. La certeza de estar caminando entre los primeros cristianos, entre los muertos de Roma, entre las raíces mismas de la Iglesia. Bajo el Vaticano no solo hay piedra y huesos, hay fe, leyenda, poder e historia. Y sobre todo, un testimonio perdurable del hombre que, según la tradición, escuchó estas palabras: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Y así, bajo toneladas de historia, sigue reposando la piedra sobre la que se construyó una de las mayores instituciones del mundo.